será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo esté entretejido de la oración por la paz y de las buenas obras, para que la alegría de la esperanza del Rey de la Paz se sienta en sus corazones, en sus familias y en el mundo que no tiene esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamada. Apreciados amigos y amigas, un saludo muy especial en el especial tiempo del Adviento. Ven, Señor Jesús, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las Horas, semana número 2. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la fiesta de Santa María de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se apareció a Juan Diego, indio mexicano, en la colina del Tepeyac, en Ciudad de México, en el año 1531. Como prueba de su visita, la Virgen milagrosamente hizo que en aquel lugar aparecieran preciosas rosas de Castilla y su imagen se quedara permanentemente en la tilma de su siervo. La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México y en todo el mundo con grandísima devoción, y los milagros concedidos a los devotos que le oran son extraordinarios y abundantes. Hoy es el día de la gran fiesta de la Lupita, de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, día especial para el continente americano, de la cual ella es emperatriz, título que le diera el romano pontífice. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, todo el mundo celebra con fe a ese niño nacido en Belén, con canciones del corazón. Hoy ha nacido el amor. Mm-hmm.
de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor, ni los ángeles quieren cantar para no despertar al Señor. Todo es paz en la oscuridad. Hoy ha nacido el amor. Vamos a hablar hoy de Santa María de Guadalupe, querida por todo el mundo, se le honra con mucha devoción, se le quiere en todas partes, en todos los países, es la emperatriz de América. En muchísimos, en incontables lugares del mundo se tienen parroquias consagradas a su santo nombre, Santa María de Guadalupe. En esta ocasión no habrá menos devoción, pero sí habrá menos, diríamos, bulla santa, como se acostumbra en Ciudad de México, cuando, según registros oficiales, en este día se desplazan cerca de 7 millones de personas a su basílica, allá al pie del cerro del Tepeyac. Pero la devoción no puede mermar, al contrario, aumentarla para pedirle que interceda ante su Dios, por quien se vive, como ella lo proclamó, para que ponga fin a estos problemas tan graves que ahora vivimos. Conozcamos algunos aspectos de la historia de Guadalupe y otros bonitos momentos para que exaltemos esta fecha tan importante. Historia de la Virgen de Guadalupe, conocida como Nuestra Señora de Guadalupe o Virgen de Guadalupe, emperatriz de las Américas, patrona de México, América y Filipinas. Nuestra Señora de Guadalupe es una aparición mariana de origen mexicano. Su imagen se encuentra ubicada en la Basílica de Santa María de Guadalupe, en las faldas del Cerro Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. Cuenta la historia que un sábado de 1531, a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en el que residía a la Ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al Cerro Tepeyac, amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol. Esta señora, con palabras muy amables y atentas, le dijo: «Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el señor obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo». De regreso a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez, el obispo, luego de oír a Juan Diego, le dijo que debía ir y decirle a la señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar
pues allí le daría la señal. Al día siguiente, Juan Diego no pudo volver al cerro, pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío, pues estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto, María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indio, avergonzado, le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro, donde halló rosas de Castilla fresca, y poniéndose la tilma, una manta de algodón, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Una vez ante el monseñor Zumarraga, Juan Diego desplegó su manta. Cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintado lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la iglesia mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado el indio. Pío X la proclamó como patrona de toda América Latina. Pío XI de todas las Américas. Pío XII la llamó emperatriz de las Américas y Juan XXIII la misionera celeste del Nuevo Mundo y la madre de las Américas. La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con grandísima devoción, y los milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen de Guadalupe son sin lugar a dudas extraordinarios. Ahora dejemos que el padre José de Jesús Aguilar nos explique esto de las dos vírgenes de Guadalupe. Hola, hoy quiero hablarte de un tema muy interesante relacionado con la Virgen de Guadalupe y la palabra pedagogía, y al mismo tiempo responder a la pregunta de si es cierto que existen dos vírgenes de Guadalupe. Comienzo recordando que en la antigua Grecia la palabra pedagogo se utilizaba para mencionar al esclavo encargado de llevar a los niños a la escuela, es decir, la persona encargada de que los niños aprendieran. Posteriormente, y derivado de esto, la palabra pedagogía empezó a significar el método, la forma, el camino para que alguien comprendiera mejor las cosas o recibiera un maravilloso mensaje. Por lo tanto, podemos entender que Dios en la Sagrada Escritura es un magnífico pedagogo, porque va utilizando el camino adecuado para que su pueblo, para que posteriormente la Iglesia también comprenda el mensaje de salvación que Él quiere para nosotros. La Virgen de Guadalupe también fue una magnífica pedagoga cuando llegó a estas tierras. ¿Por qué? Porque a través de su lenguaje de amor, de cariño, de acompañamiento, de esperanza, hizo que los indígenas entendieran que era alguien muy cercana y que quería ayudar, que quería acercarles a Dios. Sin embargo, la Virgen de Guadalupe tenía que también dar un mensaje a los españoles, para que su palabra no fuera solamente entendida y aceptada por los indígenas, sino también por los españoles que habían llegado a esta tierra. Y para esto, la Virgen de Guadalupe tenía que presentarse como alguien querida por ellos, alguien que tuviera autoridad por ellos y que, por supuesto, la llevaran en su corazón. Fíjate que para esto la Virgen utilizó la palabra Guadalupe. ¿Pero qué significaba la palabra Guadalupe para los españoles? En España,
hay una imagen que no tiene nada que ver con la forma de la Virgen de Guadalupe. Vamos a verla para que entiendas de qué estoy hablando. La Virgen de Guadalupe es una imagen de una Virgen morena, negra, porque en aquel tiempo en España, inspirados en una parte del Cantar de los Cantares que dice negra soy pero amorosa, y refiriéndose a una esposa fiel que quiere entregarse al marido de la mejor manera, los escultores de aquel tiempo empezaron a representar a la Virgen María de esta manera morena. ¿Para qué? Para indicar que ella era la esposa de Dios, ella quería entregarse a Dios totalmente en cuerpo y alma, y de hecho así lo había hecho. Una manera curiosa de representar a la Virgen durante la etapa del arte románico. También la Virgen de Montserrat, por ejemplo, tiene este color, una Virgen de color oscuro. ¿Cómo está? Si tú puedes ver la imagen, es una imagen de la Virgen en forma sedente, es decir, está sentada, no está de pie. Sentada como si fuera una reina o al mismo tiempo como si fuera el trono de Dios, el trono de la sabiduría, porque Dios es la sabiduría misma. Y tiene en su regazo al niño Jesús. ¿Qué diferencias hay entre esta imagen de España y la de México? Pues muchas, porque la de México está de pie, la de México no tiene al niño entre sus manos, y la de México tampoco es una imagen negra, sino una imagen más bien de una piel morena, pero no totalmente negra. Aquí podemos verla con detalle. La Virgen está sentada sobre un trono. El niño Dios tiene un libro en la mano izquierda y con la mano derecha bendice. Es una talla en madera de cedro y corresponde al periodo artístico protogótico. Mide 59 centímetros y pesa poco menos de 4 kilos, pero ¿cómo comenzó la relación de los españoles con esta imagen a la que quieren tanto? Hay que recordar que el nombre de la imagen viene de un río en donde en la cercanía se encontró. ¿Por qué se encontró? Porque esta imagen ya era venerada mucho antes de la llegada de los árabes, de los musulmanes a España, y cuando llegaron precisamente los musulmanes a invadir España, muchas imágenes, muchas construcciones católicas eran destruidas por ellos. Por eso es que, pensando en proteger a esta escultura, quienes la tenían y quienes la veneraban, la ocultaron bajo tierra, en una especie de pozo, y la cubrieron totalmente de tierra. Esto pasó hacia el año 711 aproximadamente, pero en el siglo XIII fue cuando un pastor, por algunas visiones especiales que en este momento no me da tiempo de contar, escuchó el mensaje de la Virgen que le decía: en este lugar vas a encontrar mi imagen. Fue el pastor, a través de un milagro, él quedó convencido y encontró esta pequeña imagen, esta escultura, la sacó del lugar, la llevaron después a un lugar donde se le empezó a dar culto, y después ya se construyó un monasterio allá en Cáceres, en España, en la ciudad de Cáceres, en la zona de Extremadura, y desde entonces se encuentra en ese lugar recibiendo culto. A la imagen posteriormente se le vistió de una forma en la que se acostumbraba a vestir a las imágenes españolas, esta forma de vestir con un vestido en forma triangular, que de hecho se utiliza para vestir a nuestras imágenes como la Virgen de San Juan de los Lagos o la Virgen de Zapopan, y se les llama vírgenes amponas porque el vestido es ampón. De tal manera que esta que estás viendo ahora vestida es la imagen de la Virgen de Guadalupe allá en Cáceres. La palabra Guad en árabe significa río, por lo que la palabra Guadalupe tiene que ver con algo de río, un río que conduce, y de esta manera la Virgen de Guadalupe fue muy querida por los españoles desde aquel entonces. Los españoles ya le tenían mucho cariño para el siglo XVI cuando llegaron a estas tierras. Más aún, muchos, por no decir la mayoría de los que venían en estas naves que llegaron a nuestras tierras en la conquista,
eran de la zona de Extremadura, donde precisamente se venera y se quiere a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Imagínate cuando la Virgen le dice a Juan Diego, diles que soy la Virgen de Guadalupe. Esto es un mensaje para los españoles, para que ellos entiendan la misma Virgen María, porque solamente existe una Virgen María con distintas representaciones, con distintas advocaciones, hechas en pintura, en escultura, en todas las técnicas artísticas, pero solamente existe una. Imagínate cuando los españoles escuchan la Virgen de Guadalupe ha venido a estas tierras. Y si se ha mostrado en una forma distinta, sigue siendo la misma Madre de Dios, la Madre del Dios por quien se vive, y viene a darte un mensaje a ti español. Tanto tú como los indígenas son hijos de Dios, y si están en un nuevo pueblo, están en una nueva, vamos a decir, unión o mezcla de orígenes, eso no significa que tienen que ser considerados unos por otros enemigos. Yo vengo a unir a través de la palabra de Dios, vengo a unir a través del amor, vengo a mostrar y a recordar que Dios quiere que el Evangelio sea vivido por todos. No importa la raza, no importa el color, no importa el origen. Así que de esta manera queda entendido que la Virgen de Guadalupe utiliza el mensaje de afecto, de cariño, todo el lenguaje iconográfico, es decir, de la imagen como tal, el sol, las estrellas, la luna, para que los indígenas la puedan entender y recibir como alguien enviada por Dios, pero al mismo tiempo para que los españoles, al escuchar esta palabra Guadalupe, entiendan que se trata de la Virgen María, a quien tanto querían en aquel tiempo. Espero que con esto te quede muy claro el tema de las dos vírgenes de Guadalupe, que son totalmente distintas, pero que es una sola mujer, la madre elegida por Dios, la madre de Jesucristo, que nos bendice en todo momento y que vino a bendecir a nuestra tierra. Pensamos nosotros, después de escuchar tantas maravillas, que es el momento para orar no solamente por nuestro país, nuestra ciudad, nuestra América Latina, por el mundo, sino también por la República Mexicana. Realmente el demonio le tiene envidia a México. ¿Y esa envidia en qué radica? Es un pensamiento que podría ser real. ¿Por qué le tiene tanto rencor, tanta envidia a México? Porque allí puso sus plantas Nuestra Señora. Y sabemos que la enemiga número uno del demonio, que lo vence en cualquier campo, es la Santísima Virgen María. Y entonces México es un pueblo de sentimientos marianos muy desarrollados. Y por eso México ha dado tantos mártires, tantos santos a la Iglesia como ningún país del continente americano. En México ahora pues se desarrolla un problema gravísimo con el tema del aborto y con el tema de la persecución, en fin. Y México ha tenido una historia de persecución contra la Iglesia triste, pero la Iglesia no cede en México. La Iglesia crece, la Iglesia se fortifica. La Iglesia de México tiene su corazón puesto en Nuestra Señora de Guadalupe. Oremos por México. México tiene muchos mártires. Acordémonos de la guerra de los cristeros. En el siglo pasado ya casi se cumplen 100 años de esa persecución infame del presidente de entonces, Plutarco Díaz, contra los católicos, contra los sacerdotes. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos fueron los mártires? Entonces, es lógico que México pues tenga estos ataques furibundos del enemigo, porque México es un país que ama a la Virgen. Oremos por México, no nos desanimemos de orar seguido por tantos sufrimientos. Ya sabemos que el triunfo final vendrá por María. ¿Cuántos atentados contra la imagen de Guadalupe en México? Varios. No han logrado nunca hacerle ningún daño. El más grande ocurrió en 1921, cuando un señor disfrazado de obrero, disfrazado de devoto, se entró al santuario, puso un florero y dentro del florero, como cuentan las crónicas, pues se tenía una bomba. Esa bomba estalló, volvió añicos todo, menos el cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe. Aún más, Cristo prefirió en favor de su mamá sufrir, porque dentro de la destrucción que hubo en ese momento
en el templo, un Cristo que estaba allí cercano al cuadro de la Virgen, se volvió pedazos. Y eso tiene un gran mensaje. Cristo defiende a la mamá porque Cristo nos la dejó para nosotros. Muchos atentados. Cuando la guerra de los cristeros hubo que esconder la imagen de la Virgen. Nunca la pudieron descubrir. La han perseguido muchísimo. Bueno, gana la Virgen, gana Jesús. Los enemigos de la Iglesia nunca han podido entender que esta es indestructible, porque está la promesa de su fundador. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es indestructible. En ABA Comunicaciones tenemos el gusto y el cariño de ofrecerles pesebres sumamente hermosos, sumamente artísticos. El pesebre tradicional, las figuras representativas tradicionales: Jesús, María, el niño, los 3 Reyes Magos, los pastores, el ángel, los animalitos, en fin, todo lo que representa ese altar, que no es un muñequero, es el altar para recordar gráficamente ese gran misterio del nacimiento de nuestro Salvador. Con mucho gusto les atenderemos. Pesebres muy hermosos. Desde luego que es muy grato recibir regalos y más grato todavía obsequiarlos. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios